Hola, ¿cómo les va? Siguiendo con las clases virtuales, hoy vamos a abordar el tema de análisis y diseño de sistemas. Recuerden que estamos en la materia Sistemas 2 y con esta continuación de temas, que en realidad es una integración de los temas anteriores, vamos a tratar de hablar o de explicarles en realidad cuáles son las funciones fundamentales de un analista de sistemas. El título de la clase es Análisis y Diseño. Bueno, esas son dos etapas fundamentales. Faltaría también la implementación, pero las más importantes son estas: análisis y diseño. ¿Y por qué tenemos que hablar de este tema? En realidad, todo lo que sea análisis, diseño, implementación es una integración de todas las herramientas y de todos aquellos tópicos que estuvimos viendo en clase y que vamos a ver de acá que finalice la cursada de esta materia. Con respecto al temario, en primer lugar, como estamos hablando de etapas, estamos hablando de secuencia de tareas y utilización de herramientas, necesitamos primero de un método o de una metodología, o sea, de cómo llevar adelante los proyectos o los desarrollos que nos encargan, o los mismos proyectos que nosotros queremos llevar adelante si estamos trabajando en forma independiente. Por eso reitero que uno es el tema de la metodología o el método para llevar adelante. En realidad es una estrategia. Vamos a hablar del análisis, vamos a hablar del diseño, ¿sí?, que va a respetar lo que nosotros definamos en el análisis, y por supuesto después, como última etapa, viene la implementación del sistema o del proyecto. La implementación toma en cuenta primero el análisis, porque es la recolección de la información, y ustedes para esto han visto algunas herramientas y algunos ítems, como es el organigrama, que me sirve para determinar la estructura de la empresa o cómo está organizada. Estuvieron viendo o analizando cursogramas. Ahí hablamos de los distintos procesos que se desarrollan dentro de una empresa y cómo interactúan entre sí. En base a eso vamos a poder implementar un sistema, ya sea un nuevo sistema o lo que se llama una reingeniería de lo que ya está instalado. Y por último, vamos a hablar de cómo se llevan a cabo estos proyectos, o sea, cómo los llevamos adelante y cómo los ponemos en práctica, ¿sí? Cuáles son las distintas, no técnicas, sino las distintas formas de llevar adelante un proyecto y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y para finalizar, les voy a presentar el trabajo práctico número 4 para nosotros, que justamente va a ser la presentación de un proyecto, y analizaremos algunas conclusiones. Ese va a ser todo el temario de la clase. Ok, vamos a comenzar a describir o a desarrollar el temario que nos ocupa hoy. En primer lugar, como les dije, vamos a hablar sobre la necesidad de una metodología, ¿sí? Cuando hablamos de metodología, en realidad, en primer lugar, tenemos que hablar de lo que es un método. Un método es un conjunto de etapas que se deben desarrollar en un orden determinado, en una forma determinada, ¿sí? Por supuesto que nosotros vamos a establecer de qué manera lo vamos a llevar adelante. Y cuando hablamos de metodología, la metodología es una ciencia que estudia el método, ¿sí? Para nosotros va a ser algo transparente en este caso, porque lo que tenemos que definir es el método. Y eso está basado en un estudio de la ciencia, ¿sí? Es algo que no nos compete en la materia, pero sí nos ayuda a desarrollar en nuestro trabajo, a llevar adelante nuestro proyecto. Ustedes piensen y recuerden lo que habíamos visto al principio de esta materia, que son las escuelas de administración.
distintos sociólogos, distintos pensadores hablaron de lo que es una estructura empresarial y de lo que es un proceso. ¿Y qué hay que tener en cuenta en un proceso? Había algunas pautas, y las más importantes, que es la planificación, la coordinación, el control, ¿sí? La coordinación de todas las tareas. Bueno, todo eso lo tenemos que aplicar acá, a través de las herramientas que nos facilita esta ciencia, o este estudio de la ciencia, que es la metodología, y aplicarla a través de un método que llevaremos adelante a lo largo de todo el proyecto. Lo fundamental es tratar de no desviarse de esta metodología o de este método que vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que en algún momento, ¿sí?, sobre todo en la primera fase del proyecto, nosotros definimos metas, definimos objetivos, ¿sí? Y eso, dentro de todo, dentro de lo que se pueda, no es muy sencillo de llevarlo adelante, habría que tratar de llevarlos a cabo para que podamos llegar a un buen fin y a un éxito del proyecto en el cual estamos trabajando. Bien, estuvimos hablando de método, entonces vamos a ver de qué manera aplicamos estos métodos. Tenemos etapas a cumplir dentro de un desarrollo de un sistema. Las principales, dijimos, análisis, diseño e implementación, o desarrollo, como quieran llamarla. Depende de la bibliografía que ustedes lleguen a encontrar o a ver. En este caso vamos a hablar primero de análisis. ¿El análisis a qué se refiere? El análisis sobre todo se refiere a ver en qué situación está la empresa, ¿sí?, o la organización en la cual nosotros vamos a tener que desarrollar el proyecto o este nuevo sistema o adaptación de un viejo sistema, y vamos a tener que empezar a ver qué es lo que se quiere. En primer lugar, qué es lo que propone el usuario, o sea, cuáles son sus requerimientos, y en base a eso nosotros ayudarlos como profesionales en sistemas, ayudarlos a redondear esos procedimientos y sobre todo a determinar cuáles son los objetivos, o sea, a dónde se quiere llegar con este nuevo sistema, con esta modificación del sistema o simplemente con la corrección de un simple error de lo que está ya implementado, ¿sí?, para mejorarlo. Dentro del análisis, lo primero que tenemos que hacer entonces es lo que se denomina un estudio preliminar. O sea, llegamos a la empresa, nos contratan, o bien estoy dentro de la empresa trabajando en relación de dependencia y me dicen, mira, hay que hacer un nuevo sistema de liquidación de sueldos, o hay que hacer un nuevo sistema de supervisión de clientes o de cuentas corrientes, el sistema que se les ocurra. Para eso necesitamos un estudio preliminar, ¿sí? En ese estudio preliminar fijamos los objetivos y determinamos de qué herramientas nos vamos a valer. Por ejemplo, puede ser entrevistas, pueden ser cuestionarios, puede ser que, sabiendo cuáles son los objetivos, yo confeccione un formulario, confeccione preguntas de antemano y las distribuya por mail o las distribuya en un grupo de trabajo. Sobre todo, hoy hay que tener en cuenta que si uno va a desarrollar, por ejemplo, un sistema de sueldos, un nuevo sistema de sueldos, las empresas pueden estar distribuidas geográficamente en todo el país, o si son multinacionales en otros países también. Entonces no tenemos la oportunidad de entrevistar o tener una reunión físicamente o personalmente con el interesado, con el usuario, con el primer usuario, ¿sí?, el usuario local. Entonces podemos valernos de mails, podemos valernos de chat, podemos valernos de videoconferencias, ¿sí?, todas las herramientas que tengamos al alcance. Una vez que tengo definido el estudio preliminar y sé a dónde quiero llegar, o mejor dicho, a dónde quiere llegar el usuario que me contrató, ¿sí?, es el planeamiento del proyecto. Y acá tengo que fijar un plan. ¿Cómo voy a fijar un plan? A través de un método. Ya sabemos cuál es un método. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Sí? En la parte anterior del análisis, en el estudio
preliminar, seguramente ustedes van a tener que usar alguna de las herramientas que ya vimos, como el organigrama y el cursograma, para saber en dónde estamos parados. Acá, si vamos a ejecutar un plan, vamos a hablar de dos herramientas que se pueden llegar a usar. Uno es el Gantt, ¿sí? Que el Gantt es una herramienta gráfica. Se define como una secuencia de barras, ¿sí? Cronológicas, que se desarrollan una tras de otra y a veces en forma simultánea, pero tienen su tiempo. La otra herramienta es el PERT. El PERT es un gráfico de nodos donde tiene alguna otra facilidad respecto del Gantt, porque gráficamente yo estoy determinando fechas tempranas y fechas tardías, o sea, cuáles son aquellas tareas que se pueden adelantar o se pueden postergar en el tiempo sin penalizar el resto de las tareas y sobre todo la finalización del proyecto, o sea, del cumplimiento de las metas y del objetivo. Eso con respecto al plan. Otra subetapa, otro ítem a tener en cuenta dentro del análisis, es el relevamiento detallado. Relevamiento detallado nos vamos a referir a bajar en papel o en algún documento todo lo que vimos hasta ahora y en qué lugar estamos parados, ¿sí? Es muy simple eso, porque toda la información que recogí, lo voy a plasmar en uno o varios documentos. Se va a basar exclusivamente, ¿sí? Estrictamente en la información que pudimos recabar en el estudio preliminar. Y por último, para finalizar con el análisis, vamos a hablar de lo que es la evaluación y el diagnóstico. Nosotros estuvimos recolectando información, hicimos una planificación. El análisis tiene que terminar con una propuesta, con un diagnóstico. Es lo mismo que si fuéramos al médico. Uno va al médico y le dice, bueno, me está doliendo la cabeza. ¿El médico qué hace? Hace una revisación y de acuerdo a esa revisación, ¿qué hace? Determina, bueno, habría que hacer determinados estudios, usted puede tomar esta medicación o tiene que hacerse los estudios y tiene que tomar esta medicación y el objetivo ¿cuál es? Que el dolor de cabeza se vaya. Cuando hacemos el diagnóstico, lo que tiene que quedar en claro es qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué es lo que estamos proponiendo, en qué tiempo se va a hacer, o sea, cuándo lo vamos a hacer, dónde se va a hacer, ¿sí? Si lo vamos a desarrollar el trabajo en la empresa, si lo vamos a desarrollar afuera de la empresa, o sea, en nuestra propia empresa, o va a ser un trabajo combinado. Lo que también tenemos que definir es quién lo va a hacer o quiénes lo van a hacer y por supuesto cómo lo vamos a hacer. Y acá es donde entra el método, ¿sí? La definición de etapas. Terminada la etapa de análisis, como toda etapa, siempre hay que hacer un informe, ¿sí? Un documento escrito, sobre todo para justificar las tareas que hicimos y para ir adelantándole al usuario, al gerente o al director o al empresario que nos pidió el sistema, para que vea qué es lo que estamos haciendo, porque posiblemente, por más que yo lo haya entrevistado, haya llenado todas las preguntas haya contestado todas las preguntas que yo le hice, seguramente alguna cosa se olvidó o alguna cosa dijo de más y ahora quiere retractarse. Entonces es el momento para escucharlo y tratar de hacer una redefinición. Terminado con esto, comenzamos la etapa de diseño. Ya la etapa de diseño habla del nuevo proyecto, o sea, en realidad de qué es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que también diferenciar distintas etapas dentro del diseño. Vamos a estar hablando de un diseño global y un diseño detallado. El diseño global es nada más y nada menos que bajar a la realidad todo lo que nosotros queremos hacer, o más bien todo lo que el usuario nos requirió y que está plasmado en el análisis. Definir en una especie de marco cuáles van a ser los grandes procesos, los grandes procedimientos
que van a estar incluidos dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro proyecto. Pero muy general. Definición de áreas, dar títulos de proyectos o de procesos, perdón. Nada más. No tanto detalle. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el diseño detallado. En el diseño detallado, y esto va a ser una información así, literalmente como nosotros la escribamos y la informemos, va a formar parte de la documentación que tenga el analista programador o el programador. Entonces acá sí tenemos que bajar todo detalle. ¿Qué tabla? Le vamos a definir las tablas de base de datos, le vamos a definir qué procesos, qué programas va a utilizar, le vamos a definir el lenguaje en el cual va a trabajar, le vamos a definir el motor de base de datos en el que va a trabajar, ¿sí? Y de qué manera, o sea, se lo vamos a dar casi listo. Lo único que tiene que hacer el programador o el analista programador es ejecutar lo que nosotros le digamos. Vamos a definir pantallas, vamos a definir sobre todo los datos. Y para esto es importante lo que se llama la definición de un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Ustedes en una base de datos tienen distintas tablas que se relacionan entre sí. Tienen claves de acceso, algunas tienen múltiples claves. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de el CUIL o el DNI, ¿sí? Que es una identificación unívoca de una persona. Entonces, en todas las tablas y en todos los procesos que nosotros hagamos referencia al DNI, tengo que hacerla de la misma manera. Entonces acá es donde tengo que definir cómo va a estar configurado ese campo de todas las tablas de base de datos que utilice. Y el CUIL y el DNI tienen que estar definido igual para todas las tablas, ¿sí? Si no, ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ya cambiamos la integridad de los datos, la consistencia de los datos y podemos tener problemas entre aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una clave, que es el CUIL. El CUIL, como ustedes saben, es una clave única de identificación. Puede ser el CUIL, el QUIC, lo que ustedes quieran, pero es una clave única. Si esa clave única nosotros la definimos de distinta manera en distintas tablas de bases de datos para el mismo proceso, vamos a estar en un serio problema. Entonces acá esta es una etapa fundamental, así como lo fue el análisis para la recuperación o para la recolección de datos. Acá el diseño habla de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Por eso tenemos que tener en cuenta muy bien lo que dijimos en el análisis, lo que escribimos y lo que documentamos para que esté plasmado en forma correcta, tanto en el diseño global como en el diseño detallado. Terminado el diseño, que también es una etapa del desarrollo de sistemas, lo vamos a terminar con un informe, ¿sí? De todo lo que hicimos hasta ahora, pasamos a la última etapa, que es la parte de implementación. Y acá es donde se va a ver realmente el trabajo que nosotros hemos desarrollado. En primer lugar, tenemos que definir cuál va a ser, cómo vamos a planificar la implementación. Para esto, otra vez, nos vamos a valer del PER y del Gantt, ¿sí? O sea, tenemos que bajar a la realidad el diseño que estuvimos desarrollando en la etapa anterior, ¿sí? Tiene que estar bien planificada la implementación. Una vez que la planificamos, una de las subetapas de la implementación es la puesta en marcha, o sea, en qué momento vamos a salir a producción, o sea, vamos a habilitar el uso del sistema. En este caso estamos hablando de algunas posibilidades. ¿Cuáles pueden ser? Primero, si estamos hablando de un sistema nuevo, directamente definimos cuál va a ser la fecha de comienzo. Ahora, si estamos hablando de una reingeniería, o sea, tenemos que adaptar o hacer una adaptación a un sistema que ya está implementado, que ya se está trabajando con esa aplicación o con esas aplicaciones en la empresa, tenemos que valernos de dos situaciones. Una, decir, bueno, a partir de tal fecha se empieza a utilizar el sistema nuevo. En esto corremos el riesgo que si el sistema nuevo no está bien definido,
no cumple con todos los objetivos y metas que el usuario nos requirió, y estamos en un serio problema, porque puede ser que el sistema no funcione del todo bien y haya que volver todo para atrás. En cambio, si trabajamos en lo que se llama el sistema paralelo, decir, bueno, a partir de tal fecha vamos a implementar el nuevo sistema y por el transcurso de una semana, un mes o 3 meses vamos a tener activo el viejo sistema. Acá el técnico o el profesional se cubre en cierta manera, decir, bueno, si el sistema funciona mal, estamos trabajando en paralelo y podemos siempre volver para atrás sin afectar el normal desenvolvimiento de la empresa o de la organización. Pero nos puede jugar en contra que las personas, o sea, los usuarios que tienen que utilizar el sistema, puede ser que se quejen porque están haciendo doble trabajo, o sea, no ven la ventaja del sistema nuevo. Eso va a depender de cómo nosotros sepamos vender el producto o el nuevo sistema que estamos tratando de implementar. Y por último, en toda implementación, y esto es también fundamental, tenemos que hablar del seguimiento. ¿Sí? El seguimiento de la implementación de este proceso y del desarrollo, o sea, cómo lo va tomando el usuario, cómo se va comportando el sistema técnicamente, ¿sí? Y si realmente va cumpliendo con los objetivos o metas que nos fijamos. Para eso, en algún momento, y sobre todo en el diseño detallado, tuvimos que haber determinado distintos puntos de control, o sea, aquellas finalización o comienzo de etapas del proceso donde podemos determinar, bueno, hasta acá qué pasó, de poder supervisarlo y poder hacer un seguimiento, y todavía estamos a tiempo de, si tenemos distintos puntos de control, de hacer una pequeña corrección o determinar la falla cuál es y ponerla en el nuevo release o en una nueva versión, y también otra vez planificar la implementación de esa nueva versión, en qué fecha lo vamos a hacer y si realmente otra vez lo vamos a hacer en paralelo o no, o si directamente implementamos esa versión, la nueva versión. Lo fundamental acá es que cuando estamos hablando de un control y un seguimiento y determinamos algún error o alguna falla, antes de hacer un nuevo release o de salir a la realidad, a la calle o en producción con una nueva versión del sistema, tratar de tener distintos entornos de trabajo, un entorno de desarrollo, un entorno de training o de capacitación y un entorno de producción. Los tres tienen que tener la misma configuración, pero ¿qué pasa? Yo puedo probar qué es lo que pasa con el nuevo sistema en un entorno de desarrollo, no en un entorno de producción. Esto también es un detalle no menor, porque en la mayoría de las empresas, con el apuro de implementar un nuevo sistema, las pruebas se hacen sobre un entorno de producción, o mejor dicho, no se hacen pruebas, sino que directamente se canaliza, se hace un cambio y se sale a producción directamente a ver qué pasa. Y eso no es lo mejor. Lo que es conveniente siempre es tener dentro del grupo de técnicos o de profesionales que tengamos dentro de la empresa, es un grupo de testing. O sea, se hace una modificación o bien se hace un nuevo sistema. Bueno, antes de salir a la luz, antes de salir a producción, testear a ver cómo se comporta esos programas. Y después sí, pasarlo a producción. De esa manera vamos a lograr, o vamos a tratar de lograr, un mejor éxito de las metas u objetivos que fueron planificados desde un principio. En el medio de estos temas vamos a hablar de temas o de ítems más generales. Llegamos a una conclusión que tenemos en nuestras manos una nueva fuente de poder, ¿sí? Aparte del dinero, que sigue siendo una fuente de poder, es la información, ¿sí? Todos los datos que podamos recabar o tener en cuenta para este proyecto, y la tecnología que vayamos a usar o que necesitamos utilizar. Entonces acá tenemos tres patas: dinero, información y tecnología. Son las tres patas que mueven la economía actual.
Por eso les vuelvo a reiterar qué pasa con el análisis y con el diseño, por qué son fundamentales. El análisis, porque es una clasificación y una interpretación de los datos, datos que nosotros generalmente como informáticos o como profesionales de sistemas no conocemos, ¿sí? Nos pueden pedir tranquilamente que hagamos un programa para manejar un tomógrafo computado. Nosotros no sabemos de medicina, no sabemos de diagnóstico por imágenes, sabemos de cómo funciona un lenguaje de programación, cómo funciona una base de datos. Entonces, de ahí la importancia del análisis, la clasificación, clasificar la información que podamos recabar e interpretar esa información. Y si no sabemos, volvemos a preguntar. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y vamos a lograr que con la aplicación o con la herramienta o con el programa o sistema que nosotros proponemos a la empresa, mejoraría o va a mejorar seguramente la producción, los servicios, las ventas, lo que sea de la empresa. Eso en cuanto al análisis. En cuanto al diseño, ¿sí? Nos viene bien para planificar de qué manera vamos a reemplazar un sistema viejo o un sistema informático ya hecho o un proceso administrativo, o de qué manera vamos a complementar ese sistema que ya esté colocado o un sistema nuevo. Entonces, es fundamental, las tres patas que mueven la economía hoy es la información, la tecnología y el dinero. Nosotros nos podemos centrar en la tecnología y la información y vamos a poder hacer buenos proyectos y que sirvan para el normal o para mejorar el desarrollo de una empresa. Ustedes van a desarrollar una tarea profesional, entonces hay que definir cuáles son las funciones del analista de sistemas, mejor dicho, del analista funcional, ¿sí? Porque excede en algunas partes todo lo que sea técnico. Y el analista funcional tiene que intervenir en varias etapas dentro del proceso del desarrollo de un nuevo sistema o de la reingeniería de un sistema. Y para eso tiene que conducir el proyecto, ¿sí? Y acá estamos hablando de que se tiene que convertir el analista funcional en un líder de proyecto. O sea, en él tienen que confluir los programadores, los analistas programadores. Él va a ser el nexo hacia el exterior, hacia el usuario o hacia el empresario que pidió el sistema, y después canalizar los requerimientos hacia abajo, hacia los programadores o los que van a realizar realmente el nuevo proyecto. Tiene que determinar los requerimientos, tiene que poder saber diseñar y proponer distintas sugerencias, tiene que estar atento de qué manera puede mejorar la aplicación que esté en curso, que se esté desarrollando en la empresa, para poder justamente decir cuál es la mejor de todas las posibilidades que tiene para llegar realmente al objetivo que tiene la empresa o que tiene el usuario. Y por supuesto, además de ser el líder del proyecto, como última función, como les dije en las partes anteriores, en los capítulos anteriores, es la de seguir todo el proyecto, desde que se inicia hasta que finaliza. La labor del analista funcional o el analista de sistemas termina cuando la aplicación o cuando el sistema está en marcha, o sea, el usuario lo está utilizando, ¿sí? Después la dedicación va a ser mejor porque vamos a estar hablando de un mantenimiento que seguramente va a hacer falta, o para corrección de pequeños errores o pequeñas modificaciones que tenga el sistema implementado. Veamos cuáles son las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar en cada una de las etapas que hemos definido. Ya sabemos las funciones, ya sabemos qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas. En primer lugar, necesitamos herramientas. Las herramientas, ¿qué son? Son dispositivos o medios que nos ayudan a nosotros a representar o a documentar
cada una de las tareas que hacemos y cada uno de los informes que vamos a realizar. Por ejemplo, para la etapa de análisis, ¿cuáles eran las herramientas que habíamos hablado? Recolección de datos. Recolección de datos tenemos entrevistas, cuestionarios, tenemos formularios que podemos desarrollar y prever con anterioridad cuáles son las preguntas que vamos a hacer, ¿sí? O solamente hacer un cuestionario con opciones, por sí o por no, o poner distintas alternativas. El otro es la diagramación del análisis. ¿Cómo hago la diagramación del análisis? Utilizando herramientas como las que ya vimos, organigramas, cursogramas, ¿sí? Y otra que no vimos, pero sí ustedes ven en otro tipo de materias como base de datos y diagramación, que son los diagramas de flujo de datos, que tranquilamente pueden ser también reconocidos como diagramas de procesos o de actividades o de tareas, ¿sí? Eso con respecto al análisis. Con respecto al diseño, ¿qué podemos tener en cuenta? Esto tiene que tener en cuenta el análisis, por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer las especificaciones de esos procesos que nosotros definimos en el diseño, sobre todo en el diseño detallado? También me tengo que regir por normas de la empresa o normas de calidad o normas ISO, que son las que me determinan de qué manera yo tengo que documentar esos procedimientos, o sea, cómo voy a hacer esas presentaciones. Y acá tengo que tener en cuenta que tengo que definir las pantallas, tengo que definir los formularios que voy a utilizar, tengo que definir cuáles son los datos que van a ser ingresados al sistema y cuáles van a ser los datos resultados, ¿sí? Si estamos hablando de un portal o de una página web institucional, tengo que hacer todo el diseño y decir qué dato o qué contenido va a tener cada parte de ese portal, ¿sí? O de esa web institucional. Eso con respecto al diseño. Con respecto a la implementación, ¿sí? Y al desarrollo de la implementación, tengo que tener en cuenta los tópicos o los modelos que me ofrece la ingeniería de software, ¿sí? Este es un tema que vamos a ver en la próxima clase, que vamos a tocar este tema para ahondar más de cómo se manifiestan los modelos de datos, cómo tengo que presentar los modelos de datos. Por ahora lo nombramos nada más. Y por supuesto acá tengo que tener en cuenta la generación de código, o sea, qué herramienta, qué lenguaje de programación voy a utilizar y de qué manera voy a hacer el testing o las pruebas. Para esto yo tengo que ver, voy a probar un determinado programa, bueno, puedo hacer un muestreo de los posibles datos que van a incorporar, que van a ser incorporados en esa aplicación o en esa herramienta. Puedo decir, bueno, doy a testear este programa y coloquen o carguen información real para ver cómo se comportan. O sea, son distintas maneras. Y por supuesto tengo que establecer de qué manera voy a controlar, de qué manera, cuál va a ser la retroalimentación de esa información, ya sea que esté trabajando en producción o esté trabajando o esté testeando ese programa en desarrollo. Vamos a hablar ahora sobre proyectos, ¿sí? Todas las etapas estas que vimos, análisis, diseño, implementación, desarrollo de sistema, pruebas, controles, coordinación, tienen que estar basados en un proyecto. Entonces, tenemos que ver de qué manera vamos a generar ese proyecto. En primer lugar, tendríamos que tener en cuenta cuáles son los motivos que nos llevan a desarrollar o a generar un proyecto nuevo. ¿Cuál puede ser un motivo? La resolución de un problema existente en la empresa. Un problema que puede ser que cambie la facturación, que cambie el proceso de facturación. Entonces tengo que cambiar absolutamente todas las aplicaciones que tengan relación con la facturación de la empresa. El otro motivo por el cual me pueden solicitar un nuevo desarrollo, un nuevo sistema, es para aprovechar una oportunidad de negocio, una oportunidad por la cual ingresa más gente a la empresa,
¿sí? O puede ser también que la empresa incorpore la comercialización de un nuevo producto. Entonces, qué mejor que si tenemos que hacer un cambio en el sistema, lo hagamos en este momento. También puede ser un cambio en el portal institucional. ¿Sí? Cambia la filosofía comunicacional de la empresa, entonces nos piden cambiar el formato, la configuración del portal. Y por último, puede ser también que un motivo para generar un nuevo proyecto es dar respuesta a los superiores, a la gerencia general, al directorio, a los supervisores o al empresario. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que cambien las funciones de la empresa. Decidió cambiar de rubro directamente, dedicarse a otra área de la producción o a otra área de la comercialización. Entonces, la propuesta del área de sistemas puede ser interesante para dar respuesta a este tipo de modificaciones, ¿sí? Para lograr un objetivo o una mayor rentabilidad de la empresa. ¿Cuáles son los temas que uno tiene que tener en cuenta cuando genera un nuevo proyecto? En primer lugar, la capacidad de respuesta del nuevo sistema. Y cuando hablamos de capacidad de respuesta el nuevo sistema va a tener la suficiente movilidad o la suficiente espalda para soportar todas las transacciones o todas las nuevas operaciones que yo estoy sugiriendo que son objetivos de este trabajo, ¿sí? O sea, la capacidad, eso es importante verlo. El otro tema a ver es el control, o sea, de qué manera yo voy a certificar o a supervisar el seguimiento de este proyecto y establecer cuáles van a ser esos puntos, ¿sí? Esos checkpoints. El otro tema importante y que falla en todo proyecto, en toda organización empresaria, es la comunicación, ¿sí? Si yo voy a establecer un nuevo proyecto, tienen que estar bien comunicadas e interconectadas todas las áreas que participan de ese proyecto, ¿sí? Y tengo que tener una buena comunicación hacia afuera de la empresa, ¿sí? O sea que la comunicación tiene que ser interna y externa. Tema fundamental también es el costo del proyecto, ¿sí? O sea, tenemos que ver si realmente vale la pena económicamente hacer una reingeniería de un proyecto, hacer un proyecto nuevo, o sea, un sistema totalmente nuevo. Y por último, de temas fundamentales, y no es el menos válido, que es la competitividad. ¿Qué me estoy refiriendo? ¿Con qué me estoy refiriendo a esto? Tengo que desarrollar un plan de marketing, más globalmente un plan de negocios, donde tiene 4 patas. A ver, las 4 patas, ¿cuáles son? Una, tener en cuenta los clientes, hacia dónde va orientado el producto, ¿sí? El otro son los proveedores, o sea, quién me provee a mí de materia prima o de servicios externos. Y por otro lado, también tengo que tener como tercera pata los servicios que esta empresa brinda y los productos, ¿sí? A veces también los productos pueden llegar a ser servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque una empresa puede comercializar un par de zapatos, puede comercializar la venta de una heladera o puede dar asesoramiento, por ejemplo, en turismo, pero sigue siendo un producto. Eso en cuanto a los temas fundamentales a tener en cuenta para la generación de un proyecto. ¿Qué pasa? Si yo estoy encarando un proyecto es porque en algún punto tengo algo para resolver o algo para cambiar. ¿Y qué pasa dentro de una organización cuando yo tengo que cambiar? Tengo que ver cuáles son los problemas a resolver, ¿sí? O sea, ¿qué me espera? Yo puedo ver la cantidad de errores que tenga, entonces digo, bueno, vale la pena hacer un cambio. Puedo decir, estoy hablando de tener un trabajo que es lento, que es incompleto o que se está desarrollando en una forma que no es la correcta, o peor aún, directamente no se están haciendo las tareas actualmente. Entonces esos son realmente problemas a resolver.
Si tengo problemas a resolver, quiere decir que de algún modo fueron provocados por alguien o por alguna situación. ¿Cuáles pueden ser? No se están cumpliendo las metas o los objetivos de los sistemas que están implementados. Hay cambios de conductas, sobre todo dentro de los empleados, dentro de la gente que trabaja, dentro de la empresa. Hay mucho ausentismo. Hay muchas quejas, o hay quejas y sugerencias de los clientes que no son tenidas en cuenta. Entonces, una vez que son tenidas en cuenta, me permiten a mí generar un nuevo proyecto. O también puede pasar que haya alguna baja en las ventas. ¿Provocado por qué? Provocado por algún conflicto interno dentro de la empresa o por conflictos externos a la empresa, como puede ser la economía del país o la economía a nivel mundial. Vemos ahora, dentro de un proyecto, cuáles serían las oportunidades de mejoría, ¿sí? Porque realmente ese es un proyecto para mejorar la situación actual, o por lo menos para cambiarla. Puede ser acelerar un proceso, ¿sí? Hacerlo más rápido, más ágil, simplificar un proceso, o sea que no haya, si estamos hablando de llenar o completar información dentro de un formulario online, que sea lo suficientemente claro y ágil y no que me repita las opciones, que tenga que cargar la información de acuerdo a tablas que me ofrece el sistema y no que la tenga que tipear, ¿sí? Eso hace que acelere el proceso. Otra oportunidad de mejoría es la combinación de procesos. A veces en los sistemas informáticos hay varios procesos que hacen operaciones similares, entonces lo mejor es tratar de todo eso, hacer un solo proceso o por lo menos combinado. Otra oportunidad para mejorar el proceso es la reducción de errores. Entonces, ya que vamos a hacer un cambio y tenemos muchos errores, bueno, tratemos de minimizar esos tipos de errores. Y por último, lograr una mejor aceptación del usuario, ¿sí? El usuario siempre, cuando se le hace un cambio, cualquiera sea, lo primero que hace es reaccionar mal, o sea, estar en disconformidad con lo que está haciendo o con lo que va a hacer. Es nuestra tarea como profesionales en sistemas de tratar de vender mejor ese sistema para que realmente sepa o entienda que le es más útil trabajar con el nuevo sistema, con el nuevo proceso o procedimiento y no con el procedimiento anterior. Llegado a este punto, otro tema que tenemos que analizar sería cuáles son los criterios que tenemos que tener o que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar los proyectos. O sea, darle cierta prioridad. ¿Qué le vamos a dar prioridad? Si tenemos recursos, o sea, la disponibilidad de recursos, le vamos a dar prioridad a lo que primero pide el director general o la presidencia de la empresa y no lo que pide el usuario que está trabajando y que está al frente atendiendo una mesa de ayuda o atendiendo al cliente. Le vamos a dar posibilidad o prioridad al sistema que es económicamente o financieramente mejor. Bueno, todas esas posibilidades hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos criterios para definir y para determinar un orden de prioridades para ver cuál es el proyecto que voy a tomar en primer lugar. ¿Cuáles pueden ser los objetivos del proyecto? Los objetivos del proyecto pueden ser reducción de errores. Ya hablamos bastante de eso, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Un sistema puede tener errores, pero yo lo que tengo que tratar de hacer es minimizar esos tipos de errores. Otro objetivo puede ser la integración de sistemas. Antes estábamos hablando de la combinación de procesos, ahora la integración de sistemas. O sea, estamos hablando de algo general dentro de la empresa. Otro objetivo puede ser la actualización del servicio al cliente. Y esto es fundamental hoy, sobre todo donde toda la comunicación externa de una empresa se hace a través de redes sociales, a través de portales, a través de web institucionales, ¿sí? Es muy feo y a veces queda bastante mal la no actualización de los portales, ¿sí?
uno entra a un portal y la información es la misma que vimos la semana pasada, o sea, no hay modificación. Eso por un lado. Lo otro pasa, y creo que algunas veces les ha pasado a ustedes, de entrar a una página y aparece un pop-up que dice ¿necesitas ayuda? Acá tenemos nuestro chat. Y uno entra a ese chat y cree que del otro lado va a haber una persona que me va a estar respondiendo. Y no. Aparece un formulario donde uno tiene que dejar los datos y en algún momento me van a responder. Entonces estamos subestimando la calidad de la persona que está viendo, o sea, del usuario en realidad, del que está viendo la página, ¿sí? Si coloco un chat, tiene que estar habilitado las 24 horas. Si no, un botón que diga contáctenos, contáctese, llena los datos y después en algún momento la persona o las personas que se encargan de la comunicación externa darán o no respuesta a eso. Y por otro lado, uno de los objetivos también puede ser la reducción del tiempo de procesamiento, ¿sí? Como hoy todo cuesta, si logramos un proceso más rápido, más eficiente y más eficaz, bienvenido sea ese objetivo. Ahora bien, todo muy lindo el tema de los objetivos, de la planificación, pero tenemos que bajar un poquito a la realidad y hablar sobre los recursos, o sea, cuáles son los recursos que tengo al alcance de la mano para la ejecución o para lograr un éxito bueno o muy bueno cumpliendo los objetivos del proyecto que estoy desarrollando. Para eso tenemos que hablar primero de la factibilidad técnica. Cuando hablamos de factibilidad técnica estamos hablando de todo lo que sea hardware, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando un nuevo sistema que va a estar soportado sobre herramientas de tecnología, o sea, hardware, ¿sí? Servidores, computadoras personales, redes de comunicación, ¿sí? Base de datos, todo eso representa la factibilidad técnica, eso es lo que tengo que evaluar. La otra factibilidad a tener en cuenta es la económica y la financiera, o sea, ¿la empresa tiene suficiente dinero como para afrontar este proyecto? ¿Puede soportar el desarrollo de este proceso a lo largo del tiempo? ¿Sí? Eso también me lo tengo que preguntar, porque ¿qué pasa si esto es un proyecto a 4 años, pasan los 2 años, pasan 2 años y la empresa dice, bueno, no hay más dinero, queda nulo o tengo que abortar el proceso? Eso es bueno también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la última factibilidad a tener en cuenta es la factibilidad operativa, ¿sí? Tengo el dinero, la empresa puede soportar un proyecto de 4 años, tengo la capacidad técnica, o sea, tengo el hardware apropiado para trabajar, pero este nuevo sistema funcionará, o sea, podrá funcionar. ¿Podré vender mejor los productos? ¿Podrá la empresa vender mejor los productos con este nuevo sistema? Bueno, a eso se refiere la factibilidad operativa. Teniendo en cuenta estas 3 factibilidades, tengo que hacer justamente la evaluación en conjunto de esas 3 fases. ¿Es fácil eso? No. La mayoría de los casos no es fácil y a veces ni siquiera se llega a lograr, pero vale el intento trabajar sobre eso porque todo intento que haga de este tipo me va a beneficiar en un mejor éxito y cumplimiento de los objetivos del proyecto que estoy trabajando. Y por último, voy a ser reiterativo, pero vuelvo hacia atrás con el tema de la planificación y el control de actividades, ¿sí? El planeamiento, y acá es algo más general de lo que hablamos antes, tengo que determinar en el planeamiento la cantidad de personas que van a trabajar, tengo que asignar tareas a los distintos grupos de trabajo, los cuales voy a supervisar, tengo que asignar los proyectos a esos grupos y por supuesto tengo que estimar los tiempos. Una vez que tenga toda esta planificación realizada, me tengo que dedicar al control. Y el control es el seguimiento, se basa en el seguimiento de la ejecución de ese proceso, que en realidad es el seguimiento de la ejecución de la planificación que yo determiné según el método, o la estrategia de trabajo
que yo quise implementar y por supuesto si estoy controlando algo, tengo que prever la toma de decisiones, cómo las voy a realizar para mejorar el desarrollo de ese proyecto. Para terminar con esta clase, les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de cómo tendría que ser una planificación, ¿sí? Ustedes ya vieron ejemplos, o por lo menos vieron gráficamente que es un PERT o que es un Gantt, ¿sí?, que eso me sirve también para planificar. Pero en este gráfico, ¿sí?, donde yo puedo determinar etapas, actividades y semanas, ¿sí?, lo podríamos utilizar para hacer una explicación tanto del PERT como del Gantt. Acá, a modo de ejemplo, tengo recopilación de datos dentro de etapas, ¿no? Recopilación de datos, análisis de decisiones y flujos de datos, preparación de la propuesta, ¿sí? Y de cada una de esas tres etapas, dividido en actividades. Y cada una de esas actividades con su determinado tiempo. Esto, para que vean, es una especie de ejemplo, ¿sí? Yo les sugiero que cuando trabajen en este tipo de planificaciones, este ejemplo, o sea, este desarrollo de esta tabla, les puede servir como explicación, les vuelvo a repetir, del PERT o del Gantt, independientemente de la herramienta que utilicen. Esto va a beneficiar en que sus informes o la documentación del sistema sea mucho más clara. Llegado a este punto, ya están en condiciones de poder desarrollar el próximo trabajo práctico, que va a ser el trabajo práctico número 4. El tema de este práctico es proyectos de sistemas. La idea es que, teniendo en cuenta todos los conocimientos que ustedes adquirieron en esta clase y en clases anteriores, puedan presentar un desarrollo de un proyecto de sistemas. El tema lo eligen ustedes, desde el inicio hasta el fin, teniendo en cuenta todas las herramientas que vimos, todas las condiciones y todas las pautas que vimos. Lo único que va a quedar fuera de este trabajo es, yo no les voy a pedir que programen todos los procesos que ustedes consideran que tienen que incluir en este proyecto, ¿sí? Solamente la descripción y la enunciación de esos proyectos. ¿De acuerdo? Eso les queda tareas para ustedes y lo vamos a colgar en el campus. Para terminar, con algunas conclusiones, se supone que esto les va a servir para su futuro trabajo como analistas. En esta clase virtual, en el campus, ustedes, además de este video, van a tener 3 documentos de referencia, que es la parte teórica. Uno es la metodología, el uso de metodología, o sea, la necesidad de utilizar una metodología. Otro exclusivamente de análisis y diseño de sistemas. Y el último habla sobre la generación de proyectos, o sea, cómo se hace un proyecto y qué hay que tener en cuenta. Y como accesorio, como opcionalmente, van a tener un par de videos relacionados con la utilización del PERT y la utilización del Gantt, ¿sí? Con todo esto se supone que están en condiciones de asimilar estos conocimientos y de poder hacer este trabajo práctico. Llegado a este punto, nos vemos la próxima clase virtual.